Neuroanatomía y dolor casi siempre son inseparables, ¿no? Siempre que hablamos de neuroanatomía, duele, ¿no? Y entonces cualquiera puede tener un déjà vu, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ni modo, así es de dolorosa la neuroanatomía. Pero, por supuesto que todos hemos visto y sentido estas dos sensaciones alguna vez, ¿no? La primera, ¿verdad? Aquí el muchacho que vean cómo le da más miedo la aguja que el piquete, ¿verdad? Pero vean ustedes, a este no lo están picando y sin embargo tiene el recordatorio, ¿verdad?, del dolor, ya lo ha vivido. Es como cuando nos ponemos a ver en la televisión el partido de fútbol americano, ¿verdad? Y el jugador sufre una fractura y inmediatamente se oye por ahí, sóbese, ¿no? Eso dolió, ¿no? Y nuevamente nosotros vamos a la memoria y vamos a recordar esa sensación. Ahorita vamos a hacer un pequeño viaje de ida y vuelta, ¿verdad? No vamos a hacer ningún examen de neuroanatomía, nada más vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad?, del viaje de ida y vuelta de lo que ocurre precisamente en todo este proceso. Ok. Para recordar así de manera rápida, ¿para qué nos sirve tener el dolor? Precisamente nos sirve para esto. La respuesta de dolor nos avisa de que algo no anda bien y nos permite tener una respuesta de retiro. Nuestro sistema nervioso llega a ser a veces tan simple como estas conexiones que llevan un estímulo aferente y una respuesta eferente, ¿verdad? Un arco reflejo simple que es el reflejo de retiro, pero puede ser tan complejo. Y además el dolor nos sirve ¿para qué? Para protección de nosotros mismos. Y puede ser tan complejo que este mismo estímulo nos sirva para que ciertas conexiones a nivel medular o a nivel del sistema nervioso activen otros centros a través de estímulos excitadores e inhibidores, precisamente para la protección del mismo cuerpo, precisamente para, en este caso, no caer. No vamos a hablar precisamente de estas conexiones tan complejas, solamente era para recordar cuál es la esencia de el que nosotros podamos sentir dolor. Nosotros vamos a hablar esencialmente de las vías específicas del dolor, que va a depender ¿de qué? Pues del estímulo. Ustedes recordarán que el estímulo puede ser de diferentes tipos, puede ser de diferentes magnitudes, intensidades y de diferente duración en tiempo, lo cual nos va a dar diferentes respuestas y diferentes sensaciones al dolor. Dependiendo de qué estímulo se trata, ya sea un estímulo débil, moderado o intenso, vamos a tener la activación de diferentes vías del dolor. Entonces, de ahí que a nivel del tejido, cuando tenemos una lesión en el mismo tejido, en la piel o en los tejidos subcutáneos, vamos a tener la liberación de diferentes sustancias, ¿verdad? A nivel tisular vamos a tener algunas sustancias de liberación en la etapa aguda, como son la bradicinina, la serotonina, la histamina, prostaglandinas y sustancia P, para recordar P de pain, de dolor, ¿verdad?, descubierta el siglo pasado. Y entonces este tipo de sustancias lo que van a hacer es, van a estimular un proceso inflamatorio a nivel local y van a llegar a irritar algunas terminaciones nerviosas. Entonces, aquí en este esquema podemos notar que hay una disrupción del tejido, la liberación de todas estas sustancias que ya habíamos nombrado y que a su vez estas sustancias van a producir una irritación en las vías aferentes, ¿verdad?, en las fibras aferentes del dolor que van a llevar la información a nuestro sistema nervioso. Traduciendo una información, primero, pues ya puede ser química, mecánica o térmica, ¿verdad?, a una información química, eléctrica, química. Y ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando esta vía. Entonces habrá que recordar todas estas sustancias, de las cuales la más, pues la que produce mayor irritación y mayor proceso inflamatorio, pues va a ser esta, la bradicinina, aunque todas cuentan, ¿no? La histamina, las prostaglandinas, que nos van a dar un efecto agudo inflamatorio en ese lugar. Muy bien. Todos conocemos pues que esta liberación de estas sustancias va a producir generalmente en el estado agudo que se produce el ciclo del ácido araquidónico para la liberación de prostaglandinas que nos van a mediar algunas respuestas como son el dolor, la fiebre y la inflamación. Aquí es uno de los sitios donde inicia nuestro control del dolor. Vamos a hacer primero el viaje de ida y luego hacemos el de regreso y hablamos del control. Muy bien. ¿Qué receptores van a ser irritados a nivel de del tejido a través de estas sustancias? Pues estos. Tenemos terminaciones nerviosas libres que generalmente son nociceptores asociados a fibras del dolor, enteramente del dolor, y son generalmente no encapsulados. Vamos a tener también termorreceptores que son encapsulados y mecanorreceptores que son encapsulados también, que van a recibir dos tipos de estímulos. Los termorreceptores van a recibir, como su nombre lo dice, pues estímulos térmicos, ya sean frío o caliente. Los mecanorreceptores van a recibir presión y tacto, pero
vamos a notar que dependiendo de la intensidad de ese estímulo y de la duración de ese estímulo, pueden llegar a transmitir a través de las mismas fibras del dolor. Y entonces aquí tenemos nuevamente nuestras terminaciones nerviosas libres conectadas a fibras del dolor, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito de estas fibras, pero vamos a adelantarnos un poquito, son fibras A delta, fibra C. Tenemos algunos receptores encapsulados que se van a encargar de la recepción, sobre todo de tacto y presión, y algunos receptores encapsulados que son termorreceptores. Nuevamente, dependiendo de ese estímulo, pueden llegar a transmitir a través de estas mismas fibras. Normalmente no lo hacen así, normalmente lo hacen a través de fibras A beta o A alfa. Muy bien, este es un pequeño resumen, nada más, de los receptores cutáneos, en los cuales tenemos mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, que a su vez pueden jugar el papel de nociceptores per se. No solamente tenemos receptores cutáneos, también tenemos receptores profundos instalados en las articulaciones, en los músculos, también los tenemos en las vísceras, en la pleura, ¿verdad? Que estos generalmente son receptores profundos y estos van a responder al dolor ante estímulos un poquito diferentes, no necesariamente térmicos ni por lesión tisular, generalmente pueden responder a distensión o a isquemia y generalmente producen un tipo de dolor un poquito diferente al que se produce con los receptores cutáneos. Bueno, aquí esta es la teoría que yo les platicaba esencialmente. Nosotros podemos tener un estímulo doloroso, único, ¿verdad? Que se presenta en ese momento y nos condiciona una respuesta dolorosa e inmediatamente nosotros lo que hacemos es retirar el dedo, ¿no? Generalmente cuando nos picamos con algún borde, alguna aguja, ¿no? Entonces retiramos el dedo. Tenemos un estímulo, se retira el dedo y va el dolor por una vía de dolor agudo. Sin embargo, en la parte de abajo, en la parte B, generalmente tenemos un estímulo diferente. Aquí tenemos un estímulo de calor, ¿verdad? Que generalmente vamos sintiendo de a poquito. Empezamos a sentir el calor, se estimulan los termorreceptores. Si nosotros no quitamos el dedo, vamos a empezar a sentir en vez de calor, dolor. Y entonces retiramos el dedo. Pero una vez que retiramos el dedo, el dolor no cesa, el dolor sigue, ¿no? A diferencia de aquí, una vez que retiramos el dedo, el dolor sigue por un momento y cesa. Aquí ya no, aquí el dolor va a persistir. Aquí tenemos dos respuestas diferentes. Tenemos un estímulo que inicialmente fue calor y que después nos va a producir dolor. Y ese dolor inicialmente es agudo, nos hace quitar el dedo y una vez que lo quitamos persiste el dolor, ¿verdad? Este es un dolor de tipo crónico o un dolor que va por unas fibras de dolor lento y que generalmente nos habla de lesión tisular. Y esa es la razón por la cual persiste esa sensación, aún después de que hayamos retirado nuestra extremidad. Y entonces, habrá que recordar que los estímulos que nos pueden producir dolor son varios, entre ellos los mecánicos, que pueden ir a través de dos fibras, tipo AD y C. Muy fácil de recordar, A de agudo, C de crónico o dolor lento. Entonces así es como vamos a manejar nuestras fibras. El dolor rápido, inmediato, va a ir a través de estas fibras A delta, y el dolor crónico, ¿verdad? O el dolor lento va a ir a través de estas fibras tipo C. Ahorita vamos a diferenciar estas fibras. El estímulo puede ser térmico, viajar por las mismas fibras una vez que sobrepase ese umbral. Entonces vamos a notar que los humanos tenemos muchos más receptores para el estímulo térmico de frío que para el calor. Y eso lo notamos, ¿verdad? El frío lo sentimos luego. Hace tantito aire y sentimos mucho frío. En cambio, el calor lo toleramos un poquito más. Tenemos menos receptores para calor que para frío. Curiosamente, los umbrales para percibir dolor a través del estímulo térmico son un poquito distintos. Cuando se trata de calor, el dolor aparece después de los 45 grados centígrados y generalmente se asocia a lesión tisular. Y el dolor en el frío aparece cuando la temperatura disminuye por abajo de los 10 grados centígrados. Y es cuando aparece esta sensación de dolor. Y por último, el dolor químico, que no se refiere al contacto con algún químico. Generalmente el contacto con algún químico es una lesión por abrasión o por quemadura, ¿no? El dolor químico se refiere al dolor visceral, al mediado por sustancias químicas endógenas, les decía yo, generalmente asociados a distensión de las vísceras o a isquemia, y generalmente es un dolor de tipo lento, ¿verdad? Llevado por fibras tipo C. Muy bien. Salud. Para recordar así rápidamente, un nervio raquídeo va a estar compuesto tanto de fibras motoras como de fibras sensitivas. Realmente este esquema quiero que le pongan atención nada más a la vía roja, que es la vía de la nocicepción. La vía de la nocicepción va a ser un relevo en las astas posteriores y de ahí va a seguir su camino. Ahorita vamos a ver qué camino es el que sigue, pero como ustedes podrán notar, un solo nervio
lleva diferentes raicillas que van a llevar diferente información que se integra aquí. ¿Para qué? Para toda la respuesta que vimos en un inicio de retiro, de sensación de dolor y de la continuación de este sistema del dolor. Muy bien. Tipos de fibras. Nada más, a manera de recordatorio, sabrán que las fibras motoras y sensitivas se dividen dependiendo de su grosor, de su mielinización, de su velocidad de conducción. Y entonces, para diferenciarlas un poquito, las sensitivas están en A y C. Dependiendo de la velocidad de conducción, ¿verdad? Están divididas en A alfa, A beta, A delta, dependiendo de su grosor, efectivamente, y de su mielinización. Y las fibras motoras son A, B y C. Entonces, normalmente uno pensaría que las fibras del dolor deberían ser las más rápidas, pero no. Si se fijan ustedes, las fibras del dolor son A delta y C, no son realmente las más rápidas. Las fibras más rápidas son las A alfa, A beta, que van a los usos musculares. Y entonces, aquí la importancia de esto. Curiosamente, cuando nosotros nos pegamos con algo o tocamos algo caliente, lo primero que hacemos es retirar la extremidad. De aquí que necesitemos estas fibras para tener mayor velocidad al retiro. Y unas fracciones de segundo después, percibimos el dolor. Y después seguimos sintiendo el dolor. Y después lo hacemos consciente, ¿no? El malestar que me dejó la sensación de dolor. Más o menos así es como se van transmitiendo en las diferentes velocidades. Por eso las fibras más rápidas tienen que ver con los usos musculares y el arco reflejo, para quitar precisamente nuestra extremidad. Nos vamos a enfocar precisamente a las vías aferentes, no en las eferentes. Por eso aquí vamos a hablar nada más de A delta y C, que van a tener un sitio de entrada en la médula espinal, en las astas posteriores, esencialmente en las láminas 1, 2, 4 y 5, aunque algunos textos van a variar en cuanto a los sitios en los que les ponen su sitio de entrada. Incluso en el mismo texto pueden variarlo, pero generalmente son estas láminas en las que van a hacer contacto nuestras fibras A delta y C, que se encargan de nociceptores, termorreceptores para frío, que generalmente son de dolor rápido, y termorreceptores para el calor, que son de dolor lento. Muy bien, entonces una vez delimitadas nuestras fibras, tenemos nuestras fibras rápidas, A alfa y A beta, que se encargan precisamente del reflejo del retiro, y nuestras fibras sensitivas, que son A delta y C, que van a hacer su contacto en las astas posteriores para después decusarse y ascender cruzados por el sistema anterolateral. Ahorita vamos a ver a qué nivel hacen estas conexiones en la médula espinal. Muy bien. A nivel medular, como pudimos ver, tenemos un estímulo en nuestro nervio periférico que va a provocar la despolarización de nuestra neurona y la conexión o nuestra siguiente sinapsis es a nivel de las astas posteriores. Ya vimos lámina 1, 2, 4, 5 y aquí van a cambiar los actores, nuestros neuromediadores químicos, se van a liberar los neurotransmisores que ya mencionó el maestro Luis Delgado, glutamato, que es excitador, aspartato, que es excitador, y sustancia P, que es excitador, a nivel de los cuernos dorsales o las astas dorsales de la médula espinal. Y todos estos van a mediar nuestra respuesta de dolor aquí, precisamente aquí, ¿verdad? En las astas posteriores. Para más adelante hacer contacto estas fibras A delta y C con la lámina 2, su contacto con la lámina 1 precisamente sirve para hacer contacto con niveles arriba, niveles abajo. Más adelante vamos a retomar el tema, entonces en el momento que entra el estímulo va a ascender y a descender 1 o 2 niveles esta misma sensación. Pero me interesa mucho que recuerden esta conexión con la lámina 2, ¿verdad? Con estas interneuronas. Más adelante la vamos a retomar. Hace conexión aquí y se vuelve a saltar a la lámina 4 y 5 con estas células, ¿verdad? Estas neuronas que se le conocen como células cordonales que van a conformar el núcleo propio de la lámina 4, de las cuales van a partir nuestras fibras del fascículo espino-talámico, que se va a cruzar a través de la comisura anterior para ascender a través de nuestro cordón lateral de la médula y la porción anterior de la médula, que va a formar nuestro sistema anterolateral. Muy bien, las fibras del dolor tienen una distribución somatotópica, asimismo la recepción que tiene cada una de las sensaciones a nivel del cordón posterior. Aquí tenemos en rojo los impulsos que llevan dolor, ¿verdad? En las láminas que van a hacer contacto los impulsos que llevan dolor, y los no dolorosos en azul. Vamos a tener en el otro esquema M, todas las láminas que van a proyectar a diferentes segmentos de la misma médula. T, todas las láminas que van a proyectar hacia el tálamo directamente. Y por último, vamos a tener los que tienen R, los que van a
enviar sus eferencias específicamente a la formación reticular, que es nada más prácticamente la lámina 1 de manera directa. Muy bien. Nuestro sistema anterolateral. Una vez que ya pasamos nuestra primera sinapsis a nivel de las astas posteriores, tenemos que hablar de nuestro sistema anterolateral, ¿verdad? Que está dividido esencialmente en dos. En una vía neoespinotalámica, que ustedes recordarán cuando fueron ustedes a la facultad, que nos hablaban del haz espinotalámico lateral y el espinotalámico ventral, ¿verdad? Que generalmente están incluidos en esta vía neoespinotalámica. El lateral, decía la mnemotecnia LTD, lateral, temperatura y dolor. Ventral, que se nos gusta todo, ¿verdad? El viaje todo pagado. Ventral es tacto y presión. Es un poquito más fácil asociarlos así. Lo que se ha visto es que esencialmente toda la vía espinotalámica lleva todas las modalidades sensitivas. Sin embargo, las va distribuyendo de manera específica en los sitios que debe. Entonces, la vía neoespinotalámica no hace ningún tipo de relevo, asciende directamente hasta el tálamo, a unos núcleos talámicos que ahorita vamos a tocar, y la vía paleoespinotalámica es una vía un poquito más antigua que va haciendo ciertos relevos a nivel de algunos sitios del tallo cerebral. En pocas palabras, la neoespinotalámica es el viaje directo y la paleoespinotalámica es el guajolotero, ¿no? Va haciendo relevos en cualquier pueblito, ¿no? Entonces va haciendo relevos a través de fibras espinomesencefálicas y reticulares a nivel del tallo cerebral en bulbo, puente y mesencéfalo. Entonces aquí tenemos un esquema que nos ejemplifica nuestras fibras del dolor A, delta y C, ¿verdad? Con sus conexiones en las láminas posteriores, ya quedamos lámina 2, lámina 4 y 5, y se cruzan y van a ascender de manera somatotópica para llevar las fibras de dolor agudo y las fibras del dolor crónico a través de nuestra vía anterolateral. Esta vía anterolateral se divide en dos nuevamente, neoespinotalámico, paleoespinotalámico. El neoespinotalámico está en prácticamente rosa, pero va directo hacia la porción lateral posterior del tálamo, ventral posterior del tálamo, y la vía paleoespinotalámica va dejando ramitos a nivel de la formación reticular del tallo para terminar en los núcleos inespecíficos intralaminares del tálamo, que ya había platicado el maestro Delgado, que tienen que ver con el sistema del despertar. Y es por eso que un estímulo doloroso puede despertarnos, ¿no? Si en este momento le dan un codazo al compañero, lo pueden comprobar, ¿no? Se va a despertar. Muy bien. Nuestro fascículo espinotalámico, como habíamos comentado, tiene un origen en la lámina 4 y 5, en el núcleo propio de las células cordonales, se decusa a nivel de la comisura anterior, tiene una distribución somatotópica, aparte de la distribución de las fibras del dolor rápido y lento, vamos a ver que conforme van entrando a la médula, se van acomodando de lateral a medial, desde la porción inferior del cuerpo hacia la porción superior, ¿verdad? De lateral hacia medial. Y van a terminar en el tálamo en diferentes núcleos talámicos. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra distribución somatotópica. Todas las fibras en rojo son las fibras aferentes. Entonces tenemos nuestro nivel lumbosacro, va a ser más lateral que nuestro nivel cervical. Y va ascendiendo nuestra vía anterolateral, dando conexiones, vean ustedes, a nivel del bulbo, a los núcleos de la formación reticular del bulbo, en el puente, en el mesencéfalo. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta misma vía da estas conexiones no solamente para activar algunos centros como el centro del despertar, también nos va a dar una forma de autorregulación. Pero les decía que apenas vamos en el viaje de ida. Esta forma de autorregulación la vamos a tocar en el viaje de regreso. Para terminar esta vía aquí, en el tálamo, en la porción ventral posterior del tálamo, ahorita vamos a ver qué distribución llevan cada una de estas fibras en el núcleo ventral posterior del tálamo, pero no solo ahí. A nivel talámico, el sitio principal de conexión de nuestra vía del dolor va a llegar a estos núcleos, ventral, posterolateral y medial. Va a llevar la información esencial del dolor de manera somatotópica. Al núcleo ventral lateral va a ir la porción de la sensibilidad del cuello para abajo y al núcleo medial va a ir toda la sensación dolorosa del cuello para arriba, prácticamente toda la cabeza. El núcleo posterior también recibe fibras de nuestra vía espinotalámica y esta vía a su vez lo va a enviar a la corteza de la ínsula y se cree que estas conexiones tienen relaciones con áreas de asociación con el dolor visceral y las respuestas viscerales al dolor. Los núcleos intralaminares, que tienen que ver precisamente con nuestro sistema del despertar en relación al dolor. Y por último, las conexiones también llegan a tocar al núcleo dorsomedial, que estas tienen que ver con el sistema límbico, que ya tocó el maestro Delgado hace rato, que es el sistema de las emociones, y de ahí la cara del muchacho cuando le estaban poniendo la inyección al otro compa, ¿verdad?, en la que él tenía la emoción, el matiz emocional del dolor. A él no lo estaban picando,
pero él tenía esa sensación desagradable de dolor, ¿verdad? Que tiene que ver con este sistema límbico. Normalmente cuando algo nos duele, tenemos una sensación de bajón, ¿no? Entonces, el tálamo, no vamos a tocar realmente todos los núcleos, me gustaría que se enfoquen en estas sustancias que se ven azul marino aquí, y su correspondencia con la corteza, ¿verdad? Con la corteza parietal, sobre todo la corteza postcentral, a donde va a enviar esta información del dolor de manera primaria, que es nuestra corteza somestésica primaria, ¿verdad? Los demás núcleos implicados, los núcleos intralaminares que son inespecíficos, generalmente envían sus conexiones a toda la corteza de manera difusa, ¿verdad? Nuestro núcleo dorso-medial o medial-dorsal conectado con la porción prefrontal que tiene que ver con conducta, que tiene que ver con juicio y que tiene que ver también con muy cercano al sistema del cíngulo, ¿verdad? Con cuestiones emocionales. Muy bien. Va a enviar nuevamente el sistema del dolor de manera somatotópica, ¿verdad? A través de las fibras tálamo-corticales que ya había mencionado el maestro Delgado, a la porción ventral posterior del tálamo, les decía yo, del cuello hacia abajo en el ventral posterolateral, ¿verdad? Y la porción de la cabeza en el posteromedial, ¿verdad? Aquí tenemos la distribución precisamente somatotópica de estas fibras para enviarlas a nuestro homúnculo sensitivo en la corteza parietal, lo cual nos lleva a nuestro nivel cortical. Nuestro nivel cortical es el sitio que va a recibir, a final de cuentas, nuestra sensación y la va a ordenar para decirnos, ¿sabes qué? Inicialmente tienes un estímulo, que es dolor, y después lo va a distribuir para decirnos precisamente dónde está, de qué tipo de dolor, si es urente, si es quemante, en fin. Lo va a enviar esencialmente aquí a la corteza parietal ascendente. Aquí tenemos nuestro homúnculo sensitivo, que ya conocemos todo, que parece como si estuviera mal dibujado, pero realmente tiene relación con las áreas de mayor representación sensitiva, ¿verdad? Que tiene que ver con la cara, la mano, ¿verdad? Y las porciones sobre todo ventrales, que es donde tenemos mayor capacidad de sensación, ¿verdad? Llega a las áreas 3, 1, 2, que son consideradas las áreas somestésicas primarias, y posteriormente a las áreas secundarias, que son 5 y 7, las áreas somestésicas secundarias. ¿Dónde están estas? Pues aquí. Aquí tenemos un pequeño corte de nuestra corteza postcentral, nuestro surco central. Aquí tenemos nuestra área motora. Tenemos las áreas somestésicas primarias, 3A, 3B, 1 y 2. Y posteriormente nuestras áreas somestésicas secundarias o áreas de asociación. Ahí es donde se integra toda esta información sensitiva de dolor. El tálamo, antes de pasarme un poquito, el tálamo también sirve como filtro y como regulador de esta sensación dolorosa. Si ustedes han ido notando, la vía del dolor va haciendo relevos de cuando en cuando, y todos estos relevos tienen que ver con la regulación del dolor. Si el dolor pasara libre desde el dedo hasta la corteza, sería realmente una sensación insoportable, que incluso nos pudiera condicionar reflejos vagales. En algunas personas incluso un estímulo doloroso puede desencadenar crisis convulsivas, ¿no? Pero este sistema regulador se encarga precisamente de que nosotros podamos tolerar de mejor manera esta sensación. Aquí lo que se representa a nivel cortical es que los mecanorreceptores de adaptación rápida y de adaptación lenta también tienen una distribución somatotópica a nivel de la corteza sensitiva. Generalmente la corteza sensitiva, ustedes recordarán que la neocorteza consta de 6 capas y el sitio principal de la llegada de la sensación va a ser a la capa 4. Y de ahí lo va a empezar a distribuir a las diferentes capas para enviarlos a la corteza de asociación, a la corteza motora y enviar una respuesta diferente de regreso. Entonces ya llegamos a nuestro nivel cortical, última parada de nuestra sensación, a nivel de la corteza parietal. Y entonces aquí tenemos un pequeño resumen donde les colocan en este esquema a nuestra vía neoespinotalámica en azul y rojo, ¿verdad? De manera las vías inferiores y superiores, y la vía paleoespinotalámica que hace sus relevos con la formación reticular en negro. Van a la par, van subiendo a la par, a la par, a la par, y vemos que la neoespinotalámica va al ventral posterolateral y posteromedial. Y tenemos que la paleoespinotalámica llega a los núcleos intralaminares de manera difusa, ¿verdad? Previa sinapsis con la formación reticular de tanto puente, bulbo y mesencéfalo. Entonces, en resumen, esta es nuestra vía de ida. Ahora sí, ya sentimos el dolor. Ahora, ¿qué necesita nuestro sistema nervioso una vez que empieza a tener esa sensación dolorosa? Ahora nuestro sistema nervioso necesita empezar a regular esta sensación de dolor y lo va a hacer a través de estas mismas conexiones, pero ahora lo va a hacer de regreso. Entonces, vamos a hablar de unos neurotransmisores diferentes, algunos ya tocados por el maestro Delgado, ¿verdad? Inhibidores per se, GABA y glicina,
¿verdad? Endorfinas, que generalmente son producidas de manera endógena, encefalinas, que pueden ser endógenas o pueden ser también derivados exógenos de algunos fármacos que ustedes utilizan de manera común para el control de dolor, ¿verdad? Generalmente derivados morfínicos, ¿verdad? Y la serotonina es el ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Porque la serotonina, curiosamente, hay algunos neuromediadores que pueden fungir como excitadores o inhibidores, y algunos que pueden hacer las dos funciones dependiendo de los receptores en los cuales actúen, y la serotonina es uno de ellos. Y lo que se ha visto en la liberación de la serotonina en cuanto al control del dolor es que incrementa el umbral al dolor, y esto explica por qué en los pacientes que sufren de ansiedad, que tienen disminuida su cantidad de producción de serotonina, tienen una magnificación de las sensaciones dolorosas, ¿no? Un paciente depresivo con ansiedad generalmente se pega y le duele mucho más que alguien que tiene, por ejemplo, alguien que hace ejercicio o alguien que se encuentra feliz, ¿verdad? Porque la gente que se encuentra feliz generalmente tiene mayor liberación de endorfinas, que van a inhibir esta sensación del dolor y que van a incrementar la liberación de serotonina. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien, el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, solo tiene la función inhibidora, jamás funciona como excitador. Generalmente es liberado por axones cortos o axones de Golgi tipo 2, solo se encuentra en el sistema nervioso central, no tenemos GABA a nivel del sistema nervioso periférico, y su mayor concentración se encuentra en la sustancia gelatinosa, que su otro nombre se llama lámina 2. Y entonces ustedes recordarán que hace ratito les dije, hagan memoria de esta interneurona que está en la lámina 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde va a actuar precisamente nuestro GABA para regular nuestro dolor, en uno de los sitios de regulación del dolor. Entonces, muchos de los péptidos, aparte del GABA, que se encargan del control del dolor, son los péptidos opiáceos. Y estos péptidos opiáceos se van a dividir en encefalinas, dinorfinas, beta-endorfinas, y van a tener una distribución pues variada en el sistema nervioso. Pueden estar en la médula espinal, en el tallo cerebral e incluso en el hipotálamo. De estos, lo que nos importan son los derivados de la prodinorfina, ¿verdad? Que generalmente produce una beta-endorfina que existe en mayor cantidad en hipotálamo y hipófisis, la metaencefalina distribuida en tallo y médula, la leucoencefalina en tallo y médula, y la dinorfina, que se encuentra en todos estos sitios, sin embargo, en mucha menor cantidad. Los opiáceos van a actuar sobre un tipo de receptores específicos que ustedes conocen porque los manejan a la perfección en su práctica diaria, ¿verdad? Que son los receptores mu, ¿verdad? Con mucha respuesta a endorfinas, los receptores kappa, que responden a dinorfinas, y los receptores sigma, que tienen mayor respuesta a encefalinas. Curiosamente, todos estos tipos de receptores están situados en la lámina 1 de Waldeyer y en la lámina 2, en la sustancia gelatinosa, donde vimos nuestra interneurona. De estos, el que con mayor cantidad o mayor concentración se encuentra en este lugar es los receptores de tipo mu. Muy bien, las vías descendentes que se van a encargar de activar este control del dolor son varias. Algunos textos, algunos artículos han referido que la misma corteza, a través del fascículo córtico espinal y córtico nuclear, va haciendo relevos nuevamente de regreso a través de las fibras córtico-talámicas, córtico-nucleares, para hacer relevos a nivel del tálamo, a la regulación precisamente de estas entradas del dolor, va a hacer relevos a nivel de mesencéfalo, de puente y de bulbo a núcleos específicos para la liberación de endorfinas. Otra vía que parte del mesencéfalo a través del haz tegmental central de la sustancia gris periacueductal va a liberar endorfinas que van a tener acción directa sobre núcleos inferiores, como son el núcleo magno del RAFE, que libera serotonina, y el núcleo paragigantocelular en el bulbo, que va a liberar nuevamente endorfinas. Ahorita vamos a ver cuál es el destino final de toda esta liberación de endorfinas y de serotonina. Y las astas posteriores per se tienen sitios para liberación tanto de encefalinas, endorfinas, serotonina y GABA. Prácticamente en el sitio terminal tenemos todos los neurotransmisores inhibidores para el control del dolor. Y entonces vamos a ver que nuestra vía córtico-talámica, córtico-espinal y córtico-nuclear va haciendo relevos en el descenso. Ya vamos de regreso a nuestra vía, ¿verdad? Para estimular a todos estos centros a que liberen precisamente a nivel de la sustancia gris periacueductal, se van a liberar encefalinas que se van a comunicar con los núcleos del núcleo paragigantocelular a nivel del bulbo. Estas encefalinas, a su vez, van a hacer que estos núcleos liberen serotonina, y esta serotonina va a liberarse a nivel terminal en las astas dorsales,
para el control precisamente del dolor a nivel de las astas dorsales. Entonces, aquí tenemos nuevamente el resumen de nuestra sustancia gris periaqueductal con relevo aquí en el núcleo magno del RAFE, se liberan encefalinas, con el fin de que se liberen aquí, sobre todo serotonina. ¿Cuál es el objetivo final de esto? El objetivo final es que a nivel de nuestra asta posterior se liberen varias sustancias, entre ellas encefalinas, serotonina, y también se ha encontrado que el locus coeruleus tiene algunas ramificaciones que van directamente al asta posterior para estimular algunos receptores alfa-adrenérgicos que van a inhibir precisamente la liberación de sustancias excitadoras a nivel del asta dorsal. ¿Qué sustancias van a inhibir? Precisamente a esta, a la sustancia P, que se liberó inicialmente como un mecanismo excitador de nuestra asta posterior, ¿verdad? A la sustancia P, pero solamente estamos inhibiendo a una, nos falta otra, nos falta el glutamato, ¿verdad? Que era el otro neurotransmisor excitador que se liberó en la ida, ¿no? En la ida. Y precisamente ese neurotransmisor glutamato va a ser inhibido precisamente por las neuronas o por las interneuronas inhibidoras que van a liberar sobre todo GABA. Y entonces, aparte del mecanismo descendente del control del dolor, vamos a tener un mecanismo local conocido como el mecanismo de la compuerta del dolor, en donde aquí tenemos nuestras neuronas de la lámina 2, ¿verdad? Nuestra interneurona y nuestra neurona de la lámina 4, donde veamos qué sucede. Tenemos nuestras terminaciones nerviosas nociceptivas A, delta y C, que van a hacer un relevo en la lámina 2, ¿verdad? Excitatorio, liberan glutamato, y otro relevo en la lámina 4, excitatorio glutamato. Aquí directamente va a transmitir el dolor, ¿verdad? A través de nuestra vía anterolateral. Pero vean qué sucede con la primera. Va a excitar a una interneurona GABAérgica. Esta es una interneurona GABAérgica que va a producir inhibición sobre esta neurona cordonal. Entonces, el mismo estímulo doloroso va a producir la autorregulación del dolor a nivel del sistema de la compuerta. Pero no solo eso. Ustedes recordarán que teníamos otras fibras que entraban a estas láminas, que son más rápidas, y vean ustedes, fibras A delta y A beta, que vienen de los usos musculares y de los mecanorreceptores, que también hacen la misma conexión. Y entonces este mecanismo de compuerta del dolor explica por qué cuando tenemos dolor nos sobamos, ¿verdad? Nos sobamos y entonces se activan estas y van a producir este mecanismo inhibidor y entonces disminuye el dolor. Pero curiosamente algunos se soban y dicen, es que me sobo, se me quita el dolor un rato y otra vez. ¿Por qué? Porque también van a activar directamente nuestro sistema del dolor. Y entonces, este mecanismo de compuerta también explica por qué funcionan algunas terapias alternativas como la acupuntura, ¿no? La acupuntura aplica algunos puntos de presión, va a estimular estas fibras, ¿verdad? Algunos incluso puntos dolorosos que también van a estimular a este mecanismo inhibitorio a través de la liberación de GABA. Ese es como funciona un mecanismo adicional de control del dolor. Y entonces, aquí lo que tenemos es un resumen precisamente de nuestras vías descendentes del dolor, ¿verdad? Con la liberación de encefalinas, nuestra liberación de serotoninas a este nivel, y también tenemos nuestro sistema de compuerta mediado por la estimulación de neuronas inhibidoras GABAérgicas a nivel de nuestra asta posterior, de manera fisiológica. El dolor puede ser perpetuado de una manera patológica, ¿verdad? Y aparecen varios fenómenos. El fenómeno de hiperalgesia, que es un fenómeno de sensibilización principalmente periférica, en el cual lo que se disminuyen son las células liberadoras de neurotransmisores inhibidores. Y también tenemos la sensación de hiperalgesia, pues es una sensación de dolor incrementada, como les platicaba yo en las sensaciones de ansiedad y depresión, donde se incrementa la sensación específica del dolor o se magnifica la sensación de dolor precisamente por la disminución de la cantidad de serotonina. Pero existe otro término, el término alodinia, que es un fenómeno de sensibilización central en el cual se percibe un estímulo doloroso, aunque el estímulo no necesariamente sea doloroso, ¿no? Y entonces esto generalmente se debe a mecanismos alterados en la sensibilidad central, ya sea a nivel talámico, por ejemplo en los síndromes de Dejerin-Rousseau, donde el paciente siente dolor y no siente la extremidad. O, por ejemplo, en las sensaciones de quemaduras, donde ya tenemos una lesión tisular
y tenemos una sensibilización de esa porción, y entonces un estímulo que normalmente no me dolía, como es el soplar el dedo, ahora me produce una sensación dolorosa. Muy bien, hace ratito platicábamos acerca de la entrada de las fibras aferentes a la porción de la zona postero-marginal del Isauer, de las fibras A delta y C, que tienen que ascienden un nivel y descienden un nivel, y eso nos da el patrón de dolor irradiado. Aquí tenemos los dermatomas que comparten generalmente algunas raicillas, varios dermatomas, y al nivel de la entrada de la médula también van a compartir un nivel arriba o 2 niveles arriba y 2 niveles abajo. Y es por eso que cuando tenemos un dolor, por ejemplo, del antebrazo, se puede irradiar algún otro dermatoma, ¿no? Es precisamente por estas conexiones tanto periféricas como centrales a nivel del asta posterior. ¿Cómo podemos actuar e incidir? De manera fisiológica ya vimos que trata de autorregularse el dolor, pero nosotros incidimos de manera pues médica y farmacológica sobre este dolor. Lo hacemos a varios niveles. El más común y esencial es el dolor agudo, el dolor producido por la inflamación, y lo incidimos aquí a través de la inhibición del ciclo del ácido araquidónico, a través de fármacos analgésicos e inflamatorios no esteroideos. Pero solamente funcionan en este ciclo a nivel tisular. No funcionan para inhibir las fibras centrales del dolor. Y entonces aquí aparecen otros fármacos diversos que van a adicionar a todo el sistema que ya vimos, ya sean fármacos derivados morfínicos que van a favorecer la liberación de opiáceos y la sensibilización de receptores para opiáceos. Aquí tenemos un pequeño resumen de cómo se controla el dolor de manera farmacológica, y vamos a ver que existe la manera de inhibir la liberación de glutamato a través de las fibras C y las fibras A delta, ¿verdad?, a nivel de estos fármacos, como son el topiramato, la carbamazepina, los antidepresivos tricíclicos, que lo que hacen es inhibir la liberación, o más bien dicho, van a ocupar o competir por los receptores de los canales de sodio, inhibiendo lo que es la despolarización de la membrana, por lo tanto la liberación de este tipo de sustancias, ya sea glutamato o la sustancia P. También podemos incidir a nivel de la inhibición de los receptores de sustancia P a través de los opiáceos, ¿verdad? Antidepresivos tricíclicos, antagonistas alfa-2, la duloxetina e incluso el tramadol. Y también podemos estimular la liberación de GABA y la sensibilización de los receptores GABAérgicos a través de dextrometorfán, topiramato, gabapentina, pregabalina, y aquí también entra el valproato. El valproato tiene una acción dual. El valproato puede inhibir aquí y también puede inhibir aquí. Tiene estos dos tipos de acciones. Entonces, como ustedes podrán ver, la utilización de algunos fármacos puede ser un efecto sumatorio, siempre y cuando nosotros estemos utilizando los fármacos para sumar efectos inhibidores, ya sea a nivel periférico, como son los AINES, ya sea a nivel central, como son algunos estabilizadores de membrana, algunos inhibidores de canales de sodio, ¿verdad?, o algunos facilitadores de liberación de GABA y de la sensibilización de estos receptores. Por último, pues en resumen, lo que podemos ver es que tenemos un estímulo doloroso, una vía de ida, una vía ascendente con los relevos que ya hemos visto, y una regulación descendente y una regulación a nivel del asta posterior. Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad precisamente de ayudarnos a controlar el dolor de manera fisiológica y de disminuir el daño, ¿no?, producido por este dolor. Hay mucho por investigar a nivel de la transmisión del dolor. Desde épocas antiguas, Descartes trató de explicarlo. Actualmente tenemos sistemas computarizados, sistemas mucho más sofisticados. Se siguen corriendo algunos proyectos con algunas sustancias que no se sabía que tenían implicación en el dolor. Más adelante supongo que la industria farmacéutica, que es la que impulsa precisamente estas investigaciones, pues va sacando diferentes fármacos que actúan a diferentes niveles para el control de esta misma sensación. Espero que toda esta información pues les haya sido útil, de su agrado. No sé si tengan preguntas, algún comentario, y si no, pues muchas gracias.